Bueno, comenzamos con la parte 2 de la clase uno y ya comenzamos a trabajar con lo que sería Excel Calc y la planilla de cálculo de Google. Para comenzar, yo quería mostrarles algunos conceptos, ya que las primeras clases vamos a tener que aprender un montón de conceptos que se utilizan en la planilla de cálculo. El primero, y ya para comenzar con la planilla, yo quería mostrarles qué es una planilla. Una planilla de cálculo es un programa, un software, que puede ser privativo o libre, que me permite realizar tanto operaciones matemáticas como lógicas. También una de las eh, características que tiene este sistema o estos sistemas es que también me permiten formatear esa información. Y cuando hablo de formatear, al igual que si fuese un procesador de textos, estoy hablando de preparar una información para que ésta sea entregada o informada. En muchos casos el formateo de información me sirve también, sobre todo cuando trabajo con planilla de cálculo, para ver resultados de forma más fácil. Este sería el concepto de planilla de cálculo. Cuando hablo de operaciones lógicas, estoy hablando de comparaciones. ¿eh? Eh, Excel y Calc actualmente, y nosotros lo vamos a ver también en uno de los módulos del curso, que es el módulo de filtros, vamos a ver operaciones lógicas, vamos a trabajar con la lógica y con diferentes operadores lógicos dentro de la planilla de cálculo. Por lo que también vamos a realizar operaciones y yo hoy no, le voy a mostrar eh, cuando veamos la parte de fórmula ya cómo podemos trabajar con este tipo de información y de operadores. Acá en la siguiente presentación les muestro las tres planillas que vamos a ver. En un principio tenemos Calc, que ya lo hablamos en la parte 1. LibreOffice es el paquete de oficina donde se encuentra Calc, se encuentra Writer, que es un procesador de textos muy parecido al Word, se encuentra Impress, que sería el equivalente a PowerPoint de Windows, y se encuentra Base, que sería como una pequeña base de datos, que sería el equivalente a Access en Windows. La planilla de cálculo de Google ya lo vimos nosotros, les mostré la planilla en la parte 1, es con la que vamos a estar trabajando al final. Esto conlleva a que veamos otros conceptos, por ejemplo, trabajo en la nube, de trabajar en conjunto en una sola planilla o en un solo archivo o libro. Eh, Así que bueno, esta va a ser la última parte. A mi gusto va a ser una de las mejores partes, una de las más llevaderas, porque ya van a ver una forma diferente de trabajar. Acá también les dejo en esta diapositiva un teclado. Eh, bueno, cada uno hoy va a tener su propio teclado. Tenemos latinoamericanos, tenemos teclados ingleses, tenemos diferentes tipos de teclados porque hoy muchas notebooks se importan desde el exterior. Eh, Así que la gran diferencia que van a encontrar entre un teclado latinoamericano y un teclado que no lo es la ñ. ¿eh? También cambian por ahí los acentos. Yo acá lo que quería que ustedes vean y que lo tengan como referencia, ahí el puntero está marcando la tecla Control, que ya la conocen seguramente. Con esta tecla vamos a trabajar bastante. La tecla Alt, que está justo a la derecha, en la parte inferior derecha, y le estoy agregando el puntero. Y después en la parte derecha de la barra espaciadora tenemos el gráfico, donde también va a ser de gran utilidad. Las teclas
parte superior, F1, F2, F3, F4, F5 y así hasta la F12. También la vamos a utilizar en la parte de fórmulas. En Excel también se utilizan. Esto viene heredado de las primeras versiones de la planilla de cálculo. Tenemos el Shift, que está en cada lado del teclado, y tenemos el bloqueo de mayúsculas, que también en realidad se encuentra en la parte izquierda superior del teclado. Las flechas de dirección y teclas especiales que también lo vamos a utilizar, y el teclado, que lo ven acá, está a la derecha, que es el teclado numérico, que por supuesto que es el que más vamos a utilizar con Excel, por lo menos en lo particular. Yo lo utilizo muchísimo. Mucha gente utiliza los números que están en la parte superior del teclado, arriba de las letras, pero bueno, cada uno tiene su forma de trabajar. El ambiente de trabajo. Acá yo les dejo una pantalla donde encontramos el ambiente de trabajo de Calc. Desde este ambiente de trabajo van a encontrar una barra de menú principal. Encima, que dice archivo, editar, ver, insertar, formato. Encima tienen una barrita que se llama barra de título. Esta barra pertenece al sistema operativo. Lo van a ver cada vez que abren un archivo, van a ver que se abre esta barra donde les va a marcar el nombre del archivo a la izquierda. En mi caso no tiene nombre. Y a la derecha el programa que está abierto en pantalla. La barra de menú principal le sigue una barra de herramientas donde van a encontrar diferentes iconos que son casi siempre los más utilizados, son accesos directos, y le sigue una barra de formato que también, la verdad que esta barra me permite formatear, poner colores, poner negritas, cursivas, estilos, alineados. Bueno, esta barra de formato se utiliza bastante. Yo por lo menos la utilizo un montón. Le sigue una barra que se llama barra de fórmulas. Y esta barra sí es nueva en Excel. El procesador de texto no, por supuesto que no lo tiene. Esta barra me va a permitir, a la izquierda dice cuadro de nombres, en Excel se llama cuadro de estilos, se le dice cuadro de estilos, es totalmente lo mismo, es igual. Y a la derecha van a encontrar la barra de fórmulas, donde van a encontrar que dice FX, lo ven ahí. Esto es para funciones, también lo vamos a ver en el curso. En realidad las funciones en la planilla de cálculo son muy importantes. En Excel tienen muchísima potencia y para mi gusto es uno de los corazones que tiene la planilla de cálculo para trabajar en cuanto a cálculo matemático, lógico, y edición de información dentro de la planilla. Le sigue la letra que le sigue, seguramente todos la conocen porque es el autosuma, o la letra sigma. Y a la derecha van a encontrar un igual, que es para fórmulas. Esto lo tiene solamente Calc. Y van a encontrar un cuadro de texto donde yo puedo ingresar información o voy a visualizar información. Después van a encontrar toda la planilla de cálculo en sí. Van a ver que las filas están rotuladas por números y las columnas están rotuladas por letras. Fíjense que hay divisiones en la planilla de cálculo. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué hay divisiones en la planilla de cálculo? Bueno, porque yo voy a trabajar con números y necesito identificar en qué sector está cada número. Esto lo voy a necesitar para la fórmula. Por eso es que Excel, si ustedes se fijan, ya tiene divisiones. Está dividido en columnas y filas. Acuérdense lo que les decía, las columnas tienen letras y las filas tienen números. La intersección entre una columna y una fila se la denomina celda. Esto lo vamos a seguir viendo. Debajo van a encontrar otra barra donde dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. En esta barrita van a encontrar las hojas que va a tener mi archivo. Cuando yo abro una planilla de cálculo y la guardo, ese archivo se llama libro.
Y dentro de ese archivo yo puedo tener diferentes hojas, como ven acá. Entonces, cambia el concepto que ustedes vienen trabajando con el procesador de texto, con Word o con Writer. Uno guarda un archivo y ahí quedó. En cambio con Excel no. Yo guardo un archivo y para Excel ese archivo se llama libro. Y dentro del libro vamos a tener hojas, que son las que les marco acá en la parte inferior. Estoy con el puntero del mouse. Estoy marcando hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En este caso tengo 3 hojas, puedo tener muchas más. Es como, imagínense que tienen un libro, ustedes tienen, supónganse, un almacén, tenemos un libro, abro ese libro contable, la primera hoja tengo todo el balance de enero, la segunda hoja tengo todo el balance de febrero, y así voy a seguir con las diferentes hojas de mi libro contable. Por esta razón es que Excel también trabaja de la misma forma, porque en un principio fue creado para cuestiones contables, más que nada. En la siguiente pantalla van a ver que vamos a tener el ambiente de trabajo de Excel. Este ya lo conocen. Esta es la versión actual de Excel. Van a encontrar un botón que dice botón Office. ¿Lo ven ahí? Botón Office, donde acá vamos a tener diferentes opciones de guardado, de vista previa de reimpresión, de impresión, de diferentes cuestiones que lo vamos a ver. Le sigue una barra de menú principal. Fíjense que antes de la barra de menú, fíjense que en la parte superior me dice libro 1 y Microsoft Excel. Bueno, acá, ¿se acuerdan de la pantalla anterior que tenía una barra de título? Bueno, acá pasa lo mismo. Fíjense que acá ya Excel me marca el nombre predeterminado libro, de lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Cuando yo guardo un archivo de Excel, estoy guardando un libro. Y dentro de ese libro voy a encontrar diferentes hojas que las tenemos acá. Fíjense que la pantalla, más allá de que tenemos acá la cinta de opciones, es muy parecida a la de Calc. Es más, Excel antes era igual a la de Calc. En realidad Calc toma la interfaz de Excel. Acá debajo tenemos la celda activa, me va marcando, que después vamos a ver qué es, pero sería una barra de estilos o de nombres como veíamos en la pantalla anterior en Calc. Fíjense que es muy parecido. Pero acá vamos a tener la barra de fórmulas y este botoncito FX, que también lo teníamos en el anterior, me dice asistente para funciones. Es el mismo botón. Lo que me falta acá es la letra sigma de autosuma, que fíjense que está acá. ¿La ven? Acá arriba está la letra sigma. Después no tiene más nada, no tiene el igual que LibreOffice lo tiene, pero no importa. Fíjense cómo, más allá que se ven parecidos, son diferentes las posiciones donde se encuentran los botones y todo eso. La idea sería que, sobre todo la gente que tiene Windows, practique no solo en Excel, sino que practique también en lo que sería Calc, porque hay muchas opciones que van cambiando. Dentro de funciones yo le voy a hacer referencia a una muy importante cuando lleguemos al tema. Acá lo mismo que Calc, tiene divisiones verticales, rotuladas por letras, divisiones horizontales, rotuladas por números, y la intersección entre una fila y una columna se le denomina delta. Acá debajo tenemos también la barra de navegación de hojas, y debajo tenemos una barra de estado que hoy vamos a verla también. Lo mismo no la tiene Calc. Vamos a verla porque les quiero mostrar lo importante que es esta barra y la cantidad de información que me va brindando a medida que yo estoy trabajando. Bueno, acá les hago una referencia a esta barra de fórmulas. Fíjense que acá se las marco bien. Ahí dice barra de fórmulas. Acá hay, en realidad es una autosuma, una función que está implementada ahí. Después lo vamos a ver. Acá me marca la celda que está activa, la celda D7.
voy a columna D y fila 7, van a ver que acá se encuentra esta celda que está más marcada, que se llama celda activa, que sería el cursor de Word. ¿Vieron el cursor de Word? Bueno, la celda activa sería como el cursor de Word. Acá me marca la celda que está actualmente, en la que está la celda activa. Acá debajo tenemos también el tema de las hojas. Yo quería mostrarles esto porque fíjense cómo van cambiando los conceptos con respecto al procesador de textos. Bueno, acá les menciono nuevamente esto, lo de que cuando guardo un archivo, estoy guardando un libro de trabajo y acá ven las hojas. Fíjense esta imagen que es bastante vieja, pero yo se las dejé a propósito porque por ahí siempre uno se sienta en una máquina que tiene un software viejo y va a ver una pantalla como esta. Fíjense que dice Microsoft Excel. Este sería el Excel viejo. Fíjense que es igual a lo que sería Calc actualmente. Cuando nace Calc, ya Excel como que cambia toda su estructura y pasa a modernizarse bastante, que después lo vamos a hablar. Bueno, acá les dejo algunas formas de seleccionar con el teclado. Lo vamos a ver ahora en pantalla. Otra forma de seleccionar y ya termina la presentación. Vamos a estar viendo ya todo esto en la máquina. Bueno, acá estoy ya en Excel y ya comenzamos a ver el ambiente de trabajo que les mostraba anteriormente. Entonces, hacemos un repaso. Yo les decía, fíjense que esta pantalla está un poco más moderna que la que les mostraba antes. Yo tengo la versión 2016 acá de Excel. La vez pasada me preguntaban cuáles son las diferencias o en qué va cambiando una versión de la otra. Bueno, la potencia es la misma. O sea, en Excel 2003 es cuando ya Excel hace un cambio muy grande, pero la potencia sigue siendo la misma. Lo que agrega Excel son mejoras, en algunos casos, en otras, para mis gustos, empeora ciertas cuestiones. Después les voy a también, cuando lleguemos al tema, les voy a mencionar en qué, a mi gusto. Pero fíjense que la pantalla es muy parecida, no va cambiando tanto con respecto a las versiones anteriores. Acá, fíjense que me figura la celda activa y cuando yo dejo el cursor en el medio de una celda, fíjense que me aparece una cruz blanca. Esta cruz sería el puntero de selección, se llama. Si yo le hago un clic, dejo el botón apretado, el botón izquierdo del mouse y deslizo, fíjense que ya Excel me empieza a seleccionar una parte de mi planilla de cálculo. Fíjense que no tiene nada de otro mundo. Yo voy seleccionando. Siempre que aparezca la cruz blanca me va a permitir seleccionar. Fíjense que no tiene nada de otro mundo. Si yo hago clic en las solapas acá, fíjense que le estoy marcando las columnas donde están las letras. Si le hago un clic, fíjense que Excel me va a seleccionar toda la columna. Si yo hago un clic en los números, me va a ir seleccionando toda la fila. ¿Ven? Y acá viene una de las preguntas que yo le hacía en la clase 1. ¿Qué cantidad de filas tengo en Excel para trabajar? Si yo me deslizo hacia abajo, pensé, o acá estoy tocando las flechas de dirección del teclado. Okay. Voy a mostrar. Estoy tocando las flechitas que ven acá, que están en amarillo. Esas estoy tocando ahora en el teclado.
hacia abajo. Fíjense que Excel me empieza a pasar filas, tengo un montón. Mi pregunta es, ¿qué cantidad de filas tengo yo en Excel? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, tocando Control, tecla Control que está acá, en la parte izquierda, inferior, y la flechita, sin soltar la tecla, toco Control, y sin soltar toco la flecha hacia abajo. Fíjense que me voy a ir a la última de las filas. ¿Ven? Estoy en la última de las filas. Como pueden apreciar, Excel tiene 1.048.576 filas para poder trabajar. Para poder trabajar, poner fórmulas, poner texto, poner lo que yo quiera. Tengo 1.048.576 filas. Si yo me voy hacia arriba, con Control, dejo apretado y toco la flechita hacia arriba, fíjense que me desplazo al inicio de mi planilla de cálculo. Si yo me desplazo hacia la derecha con las flechas de dirección o con el mouse, fíjense que, ¿qué hace Excel? Lo que está haciendo es, empieza con las letras del abecedario, pero cuando llega, fíjense, la celda activa a la Z, se le termina el abecedario y empieza con la letra A, pero ya agrega un nuevo dígito, que es AA, después sigue con AB, después sigue con AC, y así va a seguir. Mi pregunta es, que esto no se lo había preguntado yo en la clase, pero si ven el video para que vayan investigando, ¿qué pasa cuando llega Z de nuevo? ¿Con qué empieza? Esa sería una de las preguntas. La otra pregunta que yo le dejé como tarea era que investiguen la cantidad de columnas que tiene Excel. No las podemos numerar. Si yo me toco Control y la flecha hacia la derecha, fíjense que me voy al final. Entonces, la pregunta es, ¿qué cantidad de columnas tiene mi planilla de cálculo Excel? Bueno, como les decía, si yo toco acá, selecciono el millón de filas, el 1.048.576 filas. Si yo toco acá, selecciono todas las columnas, pero si toco acá, fíjense que me selecciona, estoy en la intersección entre las columnas y las filas, me selecciona toda la planilla de cálculo. Fíjense que tocando acá, ya me selecciona toda la planilla de cálculo. Esta sería otra de las formas que tengo para seleccionar. Fíjense que, es más, me ha pasado ahora que yo mirando algunas cuestiones encontré algunos errores en Excel, que lo voy a estar mencionando, necesito investigar un poquito más, pero algunos errores que encontré para la selección. Más adelante se los voy a mencionar. Bueno, el ambiente de trabajo, dijimos que teníamos el libro, teníamos una barra de menú principal, una barra de tareas y formatos. En realidad en Excel se llama cinta de opciones. Yo cada vez que elijo, fíjense que si elijo insertar, me cambia la cinta de opciones, va cambiando según el menú que yo elija. Es como un menú, a mi gusto, mucho más rápido que el que tenía antes. De todas formas, yo me quedo con el otro menú. Así que bueno, cada uno elige la forma que tiene de trabajar y lo que más le gusta. Bueno, acá debajo tengo hojas. Bueno, pasamos acá. Fíjense la barra de fórmulas. Acá en la barra de fórmulas me dice primero esta barra, que es la barrita de nombres o estilos, en qué celda estoy parado. Fíjense que si yo me paro acá, me dice que estoy parado en la celda B2, en la columna B, en la fila 2. Esto B2 se llama rango. La dirección en donde se encuentra cada celda, esta está en la columna C, en la fila 5, C5, se llama rango. Si yo me paro acá, F4, columna F, fila 4, es rango. Fíjense qué pasa si yo selecciono más de una. Me dice que estoy en la A1, porque es la que yo seleccioné,
acá me está marcando, pero fíjense que ya me marca de una forma distinta. Ya no son más los rangos como eran antes, sino que me está marcando de otra forma internamente el Excel. Después lo vamos a ver porque, no, esta parte yo se la voy a mostrar, pero es un poco más avanzado porque tiene que ver con otras cuestiones que maneja internamente la planilla de cálculo, en este caso Excel. Bueno, después tenemos la barra de fórmulas. Fíjense que hasta ahora está vacía la barra, ¿eh? No me ha marcado nada. Lo vamos a utilizar mucho con las fórmulas y dentro de un ratito con los contenidos. Acá debajo tengo, fíjense, la barra de navegación de hojas. Si yo toco en el más, fíjense que voy a ir agregando. Después vamos a ver un módulo exclusivo para hojas. Esto es un poco lo que yo les decía. Si yo le hago un clic, ya estoy parado en la hoja 1. Yo escribo cualquier cosa, voy a escribir 1. Si me voy a la hoja 2, fíjense que ya el 1 que decía ahí desaparece. Me voy a la hoja 1, aparece. Y así voy a seguir. Voy a escribir 2. Me voy a la hoja 3, desaparece. Me voy a la hoja 2, dice 2. Y la hoja 1 dice 1. Este es el concepto que les mencionaba en un principio. Siempre ustedes tienen que mentalizarse o imaginarse que tienen un libro. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse yo del almacén? Un libro donde tienen diferentes hojas, todas, cada una con su contenido. Y lo que les decía, puede ser un balance donde tenga, supónganse las ventas del lunes en una hoja, las ventas del martes en otra, las ventas del miércoles en otra y así seguir. Después con las fórmulas vamos a ver que esas hojas se pueden unir. O sea, yo puedo tomar información de cada una de las hojas y sumarlas, multiplicarlas, hacer lo que yo quiera con esa información. Bueno, y en la parte inferior vamos a ver la barra de estado. La barrita de estado. Acá yo quería ya comenzar a mostrarles cómo se ingresa información a la planilla de cálculo. Yo tengo que hacer un clic. Fíjense que ahí dice 1. Yo no voy a tocar delete, ni suprimir, ni nada, sino que voy a escribir en el rango A1. Fíjense que acá me lo muestra. Acá voy a escribir, en esta celda A1, voy a escribir una palabra cualquiera. Voy a poner casa. Fíjense que el contenido que estaba antes ya no me lo muestra. Y otro detalle es que cuando empiezo a escribir me aparece un cursor. Este sí es igual al de Word. Yo ahí escribí casa. Si yo quiero introducir esa información en ese rango de celda, tengo que tocar Enter. Y fíjense que ya me borró lo que estaba antes y me agregó lo nuevo. Si yo me paro de nuevo, donde decía casa, y escribo oso, toco Enter, fíjense que ya me pisó lo que decía antes y me escribió lo nuevo. Si yo me paro de nuevo ahí, toco un número, el 6, y doy Enter, fíjense que ya pisa lo que estaba antes. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que tienen que tener mucho cuidado, porque si ustedes tienen números y están haciendo alguna operación importante con números, uno de los problemas que tienen en Excel los números es que casi siempre marcan dinero y casi siempre ese dinero no es nuestro. Así que cuando hago operaciones matemáticas tengo que tratar de que salga todo bien. Si yo toco cualquier tecla del teclado y doy Enter o le hago un clic en cualquier otra parte de la planilla, fíjense que ya quedó ese número. Esto me puede llevar a muchos errores y a faltante de plata o a que no me den las cuentas. Mucho cuidado con eso, porque en Excel es muy fácil borrar y equivocarse también. Acá lo que les quería mostrar, voy a escribir de nuevo casa, le voy a dar un Enter, y ahora lo que voy a hacer es voy a achicar la columna. Esta columna la quiero achicar para que quede del tamaño de la palabra. Para hacer esta operación tengo dos opciones.
Me paro entre A y B, fíjense que ya el puntero del mouse ya cambia, es como una crucecita donde me indica en los laterales que yo puedo mover. Dejo el botón izquierdo del mouse apretado y sin soltar me voy a desplazar hacia la izquierda. Cuando estoy de acuerdo con el tamaño que tiene esa columna, suelto el mouse y fíjense que ya Excel me acomodó toda la columna al tamaño de esa palabra. Otra de las opciones, si yo quiero agrandar esa columna, dejo el botón izquierdo apretado del mouse, me paro entre A y B y deslizo hacia la derecha. Fíjense que ahí ya agrandé la columna. Esta sería la forma manual. La forma automática es el mismo proceso. Me paro entre A y B, pero en vez de dejar el botón apretado, ahora voy a hacer doble clic con botón izquierdo del mouse. Le hago doble clic y fíjense que ya Excel va a detectar el contenido de la columna y ya me va a achicar esa columna. Lo mismo pasa con las filas. Si yo me paro entre 1 y 2, dejo el botón apretado del mouse y sin soltar bajo, esa fila, fíjense que le estoy dando un tamaño mucho más grande. Si yo me paro entre 1 y 2 y le hago doble clic, fíjense que ya me acomoda el tamaño de la fila al contenido que tengo en la misma. Es muy importante esa opción para poder trabajar. Bueno, acá ya agrandé y achiqué. Si yo agrego, supónganse que yo le voy a poner casa nueva. Ahí. Y yo voy a achicar la columna. Me paro entre A y B, dejo el botón izquierdo apretado y sin soltar voy a achicar, pero lo voy a achicar a la mitad del contenido que yo tengo en esa celda. Fíjense lo que hizo Excel. Esta es la columna A, está más chica que el contenido de A1, pero fíjense que acá me está mostrando todo ese contenido. ¿Por qué pasa eso? Porque la celda B, la columna B, no tiene ningún contenido. La celda, el rango de celda B1 no tiene contenido. Si yo agrego un contenido ahí, nuevo, y le doy Enter, fíjense que ya casa nueva no me lo marca. ¿Por qué? Porque en B1 hay contenido. Acá entra en juego la barra de fórmulas, ¿se acuerdan las que yo les mostraba acá arriba? Esta que dice FX. Si yo me paro en nuevo, fíjense que la barra de fórmulas me dice nuevo. Pero si yo me paro en A1, fíjense que me muestra todo el contenido de esa celda. Por eso es tan importante esta barra, porque me muestra todo el contenido que yo tengo en una celda. Recomendación, siempre fíjense en la barra de fórmulas qué contenido tiene esa celda. Yo lo que tendría que hacer acá es doble clic para abrir esa celda para darle un tamaño a la columna adecuado para que se vea toda la celda. Bueno, esto lo vimos también en la clase 1, lo vimos muy por encima, pero vayan practicándolo porque es muy importante que lo sepan ahí. Fíjense lo que pasa en Calc. Yo me voy a Calc y esta está muy buena la opción. Esta es la planilla de Calc. Yo acá voy a hacer lo mismo. Me voy a parar en el rango A1, fíjense que acá me dice A1, y voy a escribir casa nueva. Y voy a achicar la columna. Acá en Calc es lo mismo. Fíjense que cambia solamente el puntero. En Excel, si ustedes se fijan, es una cruz, y acá en Calc es como un guión con dos flechitas. Dejo el botón izquierdo apretado al mouse y sin soltar voy a achicar. Fíjense que hace lo mismo. Calc me muestra en B1, en el rango B1, el contenido de la celda A1. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Si yo agrego ahí algo nuevo, pongo nuevo, y le doy Enter, o pongo un número, podría poner un número acá, le doy Enter, fíjense que ya no me muestra todo el contenido. Pero Calc, acá, fíjense, no sé si se ve ahí, si se alcanza a ver,
me muestra como una flechita de color rojo. Esto me está indicando Calc que la celda tiene más contenido. Yo creo que se ve apenas. Ahí esa flechita que aparece en la mitad. Bueno, fíjense, esa flecha me está indicando, ahí está, esa flecha roja me indica que esa celda tiene más contenido. Esto es nuevo, en realidad Calc siempre lo tuvo y la verdad que sería interesante que Excel lo agregue. Está muy buena la opción. Esa flecha roja me indica que hay un contenido que no se está mostrando completo. Bueno, ya en Excel, esto que les mencionaba de cómo se ingresa una información. Acá un detalle que yo no lo mencioné en la clase 1, lo voy a mencionar igual en la clase 2, pero fíjense que si yo agrego un número, ya Excel me lo acomoda a la derecha. Si agrego una palabra, Excel, y le doy Enter, me la agrega a la izquierda. Fíjense que esto es tan importante porque con los números hay que trabajar de forma muy ordenada, así que hay que, ya Excel de forma predeterminada me hace diferenciación entre un número y una letra. Bueno, lo otro que vimos en la clase 1 es lo siguiente. Yo, fíjense lo que hice para borrar. Les voy a mostrar acá. Para borrar, ¿qué hice? Puedo borrar de a uno, tocando Delete. Me paro en la celda donde quiero borrar y toco Delete. Delete es suprimir, está acá abajo. O le voy a decir Del, en algunas computadoras está acá arriba. Para borrar, en mi computadora está arriba. Toco Delete y ya me borra el contenido y me voy a otra celda. Yo acá lo que hice para borrar más rápido, selecciono todo y toco Delete. Ya me lo borró. Otra de las formas que podría borrar sería seleccionando acá y tocando Delete. ¿Ven? Ahí ya me borró el contenido. Eso está muy bueno porque me permite borrar. También tengan cuidado porque les permite borrar todos. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, y ya para terminar les quería mostrar una de las herramientas que la vamos a usar mucho con fórmulas. Y, bueno, yo en mi caso me dio bastante dolores de cabeza en un principio aprenderla, pero la verdad que hay que aprenderlo porque le va a ahorrar, yo le podría decir, horas y días de trabajo. Si ustedes ven en la celda activa, acá en la parte inferior, van a encontrar un puntito que se llama cuadro de llenado. Ese punto lo que me permite es copiar. Supónganse que yo pongo lunes y le doy Enter. ¿Se acuerdan que siempre tenía que dar Enter para darle la entrada a la información en el rango A1? Y me voy a parar sobre ese puntito, sobre el cuadro de llenado. Van a ver que el puntero cambia a una cruz, dejo el botón izquierdo del mouse apretado y bajo. Fíjense que Excel me va a completar con los días de la semana. Si yo pongo enero y le doy Enter, fíjense que si copio hacia abajo, me va a completar con los meses del año. No tengo que estar escribiendo uno por uno. Voy a poner enero en mayúscula. Voy a poner enero. Ay, no me deja escribir. Lo vamos a probar con esto. Acá en Calc es lo mismo. Fíjense que si yo pongo lunes, ahí lo puse en mayúscula, me paro en el cuadro llenado de abajo. Fíjense que ya me lo completa. Si pongo enero
Esto después yo les voy a mostrar porque se pueden hacer listados. Y bajo también. Fíjense que yo lo puse en mayúscula y Excel me lo tira en minúscula. Guarda con eso. Guarda con eso. Igual acá se diferencia Calc de Excel porque Calc tiene una opción para hacer un copiado de texto en mayúscula. Lo vamos a ver en la segunda clase porque si no, muchos alumnos van a quedar desactualizados. Acá no sé si anda esto. Se me trabó. Bueno, se trabó ahí, se los voy a mostrar entonces. Es raro. Voy a mostrar en Calc. Vamos a Calc. A no perder. Bueno, voy a borrar, toco ahí, toco Delete y ya borré. Pero acá les quería mostrar porque por suerte esto es lo mismo en uno que en el otro. Un poquito ustedes. Ahora sí. Ahora sí, se los muestro acá. Yo lo que quería probar era poner también acá enero en mayúscula. Dar Enter y ver si me lo copio. Fíjense la diferencia. Esto, miren, la diferencia entre uno y el otro. ¿Se acuerdan que yo acá en Calc puse en mayúscula? Pero cuando copié con el cuadro de llenado, fíjense que me lo copió en minúscula. Este es un error, que Excel no lo tiene. Fíjense que Excel yo lo copié en mayúscula y me lo copió en mayúscula. Si yo lo copio en minúscula, me lo tendría que copiar todos los meses en minúscula. Fíjense el detalle. Bueno, son detalles, pero cuando uno está apurado, le cuestan tiempo. Entonces, fíjense el detalle entre Excel, en este caso, y Calc. Fíjense la diferencia que hay en esos detalles. Bueno, acá voy a borrar. Voy a poner 1, voy a poner 2, perdón, voy a poner 1, me paro en el cuadro de llenado, dejo el botón apretado y deslizo hacia abajo. El botón izquierdo del mouse. Fíjense que me copió el 1. Ahora voy a poner 1, voy a poner 2, bueno, voy a poner 1 y copio. Me copia el 1. Si yo pongo 1, pongo 2, copio ahí, me paro en el cuadro de llenado y bajo. Fíjense qué va a hacer Excel. En este caso me va a poner todos los múltiplos de 1 o me va a hacer como una especie de numeración. ¿Por qué? Porque yo le marqué primero el 1 y después el 2. Lo seleccioné para marcarle cuál es el salto que quiero que pegue. Me paro en el cuadro de llenado y copio hacia abajo. Si yo quiero los múltiplos de 2, voy a escribir el 2, voy a escribir el 4, voy a seleccionar y voy a copiar hacia abajo. Fíjense que ahí ya me tira, detecta que el salto es de 2 en 2, porque yo puse el 2 y el 4, y copio hacia abajo, y ya la máquina detecta que ese es el salto y me lo copia hacia abajo. Pruébenlo después ustedes en Calc, no hay ninguna diferencia, en este caso anda muy bien, en cualquiera de los dos. Yo lo que quiero hacer acá ahora serían los múltiplos, en realidad un cuadro con todas las tablas, del 1 al 10. Voy a hacer la tabla del 1. Fíjense que voy a seleccionar acá, copio hacia abajo. Voy a hacer la tabla del 2.
y voy a copiar hacia abajo. Fíjense que me tiró los múltiplos de 2, pero yo ya no voy a hacer más que eso. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo el salto que le puedo dar a Excel. Le puedo decir que me pegue un salto y lo voy a copiar hacia la derecha. Fíjense que marqué todo, no marqué solamente uno o dos, marqué todo y lo voy a copiar hacia la derecha. Fíjense que ya Excel me va a detectar en cada fila cuál es el salto que quiero que pegue. Este va de 10 en 10, de 9, de 8, ¿ves? Que le pongo 8 y 16 y ya corro hacia la derecha y ya Excel me permite agregar ese salto que yo quería. Fíjense, acá tengo todos los números. Yo en la clase pasada les pregunté cuánto daba la suma de todos esos números y cómo podrían hacerlo. Algunos estudiantes me dijeron que poniendo una función suma, otros me dijeron poniendo autosuma, otros me dijeron haciendo fórmulas y otros no dijeron nada y tienen razón de no decir nada porque yo todavía no expliqué fórmulas. Entonces, yo fíjense que sin explicar ni cómo se agrega una fórmula, ni la autosuma, ni nada por el estilo, le estoy haciendo una pregunta como que no tiene que ver con la unidad que estamos viendo, ya que estamos en la clase 1. ¿Por qué les pregunto esto? Bueno, porque fíjense que Excel, yo voy marcando acá diferentes celdas, las voy seleccionando, y acá en la parte inferior derecha, fíjense que Excel me brinda una información, me dice recuento 9. ¿Qué significa este recuento? Me está diciendo que yo acá seleccioné 9 celdas. Si yo selecciono más, fíjense que ya Excel siempre está calculando. Fíjense que me dice que ahora seleccioné 49 celdas. Si yo quisiera saber la suma de todos estos números y no sé poner fórmulas, ni sé poner funciones, ni sé cómo se pone la autosuma, lo que tengo que hacer es selecciono y acá yo no quiero el recuento. Entonces voy a tocar botón derecho del mouse y me voy a venir acá abajo. Yo acá me estoy desplazando con la ruedita del mouse. Me vengo acá abajo y voy a elegir suma. Voy a hacer un clic. Fíjense que no saqué el recuento, tiene el tilde y elegí suma. Todos los que tienen el tilde son las opciones que están activas actualmente. En mi caso tengo recuento y tengo suma. Fíjense que acá me dice recuento, seleccioné 25 celdas y la suma me da 225. Si yo voy acá seleccionando, fíjense que ya la máquina me va diciendo la suma de eso. También podría decirle que en vez de recuento se lo voy a sacar. No lo quiero, pero quiero que me muestre el promedio. Entonces fíjense que yo acá ya seleccionando me tira el promedio de esa selección y la suma. Yo siempre veo en el ministerio, sobre todo a la gente que trabaja con números, con Excel, que tiene la planilla de cálculo y al lado tiene una calculadora o el celular. Entonces está para ver si le da bien la fórmula o si le da bien un número. Están con la planilla, con los números y al lado con la calculadora. Eso está re mal porque fíjense que yo ya seleccionando me está mostrando información muy importante de la planilla sin saber nada, porque yo hasta ahora no les he enseñado ni fórmulas ni nada por el estilo. Fíjense que ya Excel me permite esa opción de tirarme información constantemente sobre la planilla de cálculo. Hasta acá les voy a estar mostrando lo que es el cuadro de llenado, este puntito que en realidad está como desmerecido ahí porque tendría que o tener otro color o ser un poquito más grande por la importancia que tiene. Pero bueno, yo acá les dejo, fíjense, me paro en el cuadro de llenado y copio hacia abajo. Acá seleccioné un solo número y fíjense que ya la máquina me pisa la información y me agrega la información que yo quiero, la información nueva. Por esto también tienen que tener mucho cuidado porque
así como sirve para algunas cuestiones, también sirve para romper cosas, romper planillas y que me dé todo mal. Así que mucho cuidado con la planilla de cálculo porque, como vimos anteriormente, así como es muy fácil agregar información, es muy fácil borrar o también es muy fácil romper fórmulas o contenidos y esto me puede traer muchos problemas. Así que bueno, hasta acá es la clase 1, la parte 2, ya la parte exclusiva de Excel y nos vemos en la próxima clase ya para continuar con lo que serían formatos de celda y todo lo que tiene que ver con este tema. Así que bueno, me despido y nos estamos viendo en la próxima clase.